Una mujer ciega, un perro guía fiel, la impactante maniobra de un motociclista en una tranquila calle de la ciudad, captada por una cámara. Pero un segundo después, todo cambia, y lo que se descubre no es solo un rescate, sino una verdad que nadie vio venir. Justicia, redención y un momento inolvidable que puso patas arriba a una ciudad. El sol de la tarde proyectaba un cálido resplandor ámbar sobre el centro de Austin, donde la vida urbana bullía con colas en los food trucks, bocinazos y el murmullo de la música en directo que salía de los bares cercanos. En medio de todo ello, caminaba Delaney Crowder, con un bastón en una mano y la otra agarrada al arnés de su perro guía, Ranger. El Golden Retriever trotaba a su lado, seguro y alerta, sorteando sin esfuerzo los bordillos, los ciclistas y los turistas distraídos. Delaney se movía con una fuerza tranquila. Antiguamente bombera, había perdido la vista al salvar a una familia de un dúplex en llamas 3 años atrás. La explosión lo había cambiado todo, pero Ranger la ayudó a reescribir lo que sería su vida. No era solo un guía, era su salvavidas. Donde ella iba, él la seguía. Donde él se detenía, ella confiaba. La pareja pasó por lugares familiares, la floristería, donde siempre la saludaban aunque ella no pudiera ver, el saxofonista local, que cambiaba de melodía cuando la veía llegar. Era su ritmo, su pequeño universo. Delaney inclinó la cara hacia el sol, disfrutando de su calor, con los labios curvados en la suave sonrisa de alguien que había aprendido a encontrar la luz en lugares inesperados. Pero justo cuando se acercaban al paso de peatones de la quinta con brazos, algo cambió. Ranger dudó, solo un poco. Delaney frunció el ceño. Conocía sus señales. Su pausa no se debía al tráfico. Alguien los observaba. Lo sentía, no era imaginación, sino una sensación similar a un cambio en la presión del aire. Ranger giró la cabeza un segundo y luego volvió a mirar al frente. No dio ninguna orden, pero su cuerpo se tensó. Al otro lado de la calle, apoyado casualmente contra una motocicleta negra mate, un hombre con un chaleco de cuero descolorido y gafas de sol oscuras encendió un cigarrillo sin apartar la mirada. Su mirada era fija, inexpresiva y fría. Delaney respiró hondo. Ranger dio un paso adelante. El semáforo cambió. La campana sobre la puerta sonó cuando Delaney entró en Barrow and Bean, una acogedora cafetería del barrio con suelos de madera que crujían y el aroma del café recién hecho flotando en el aire. La camarera, una mujer alegre llamada Marnie, la saludó con una calidez habitual. «Buenos días, Dee. ¿Latte de avena con canela extra?» «Me conoces demasiado bien», respondió Delaney con una sonrisa, mientras guiaba a Ranger hacia su mesa habitual junto a la ventana. Ranger se acomodó a sus pies y golpeó una vez la pata contra la pata de la silla. Este era su santuario, un lugar donde Delaney podía sintonizar con el sonido de las conversaciones casuales, el silbido de las máquinas de vapor para la leche y el reconfortante rasgueo del bolígrafo sobre el cuaderno. Escribía notas para su podcast, Second Sight, en el que entrevistaba a personal de primeros auxilios y supervivientes que habían reconstruido sus vidas tras sufrir traumas. Tenía un éxito moderado, y ese día tenía una reunión con una nueva invitada, alguien que se había puesto en contacto con ella, de forma anónima, con una historia que aún no había entendido. Fuera, un ruido sordo rompió la tranquilidad de la mañana. Un grupo de moteros se detuvo con el rugido de los motores como lobos en el asfalto. Marnie bajó el tono. Parece que los Rich Dogs han encontrado un nuevo lugar de reunión. Los clientes de la cafetería se quedaron en silencio cuando uno de los motoristas se bajó de la moto. Era más alto que los demás, con la mandíbula apretada y los movimientos calculados. Pronto supo que se llamaba Jackson Creed. Era el tipo de hombre que se movía como si estuviera a punto de lanzar un puñetazo, aunque nunca lo hacía. Delaney no se percató de su entrada hasta que Ranger se movió incómodo debajo de ella.
Los pelos de su cuello se erizaron y un suave gruñido se formó en su garganta antes de que Delaney dijera en voz baja: «Tranquilo, chico». Las botas de Jackson resonaron en el suelo mientras pedía un café, solo y sin azúcar, y se apoyaba contra la pared trasera, recorriendo la sala con la mirada hasta que se posó en Delaney. Ni una sonrisa, ni una palabra, solo una mirada que se prolongó demasiado. Unos instantes después, Delaney recogió sus cosas y se puso de pie. Al acercarse a la puerta, su bastón golpeó ligeramente la rueda delantera de una motocicleta aparcada fuera. Una inhalación brusca detrás de ella cortó el aire, seguida de silencio. Se detuvo, indecisa, pero siguió caminando. Lo que no podía ver, lo que no sabría hasta más tarde, era que Jackson apretó la mandíbula en ese momento, cerrando los puños involuntariamente, mientras la miraba alejarse por la calle. Y Ranger ya lo estaba observando. El semáforo para peatones parpadeó en blanco. Delaney bajó de la acera, con Ranger guiándola con confianza hacia el bullicio del tráfico matutino. La ciudad latía a su alrededor. Los autobuses rugían, los coches tocaban el claxon, fragmentos de conversaciones pasaban como la brisa. Era un momento como cualquier otro en un día que había comenzado sin nada especial. Entonces sucedió. Sin previo aviso, una motocicleta aceleró detrás de ella, más cerca de lo que debería. Una bota golpeó el pavimento. Se oyeron voces de sorpresa, y en un abrir y cerrar de ojos, Delaney sintió la tensión a través del arnés incluso antes de oír el ruido. Un golpe seco. Ranger gritó. Delaney se tambaleó a medio paso y recuperó el equilibrio justo cuando el mundo a su alrededor parecía haberse congelado. Los peatones cercanos dejaron de respirar. Una mujer gritó: ¿Qué problema tienes? Los teléfonos móviles se levantaron en el aire para grabar. ¿Ranger?, dijo Delaney confundida, agachándose. Pero Ranger ya no estaba a su lado. Su arnés se deslizó entre sus manos mientras él se lanzaba hacia adelante, no presa del pánico, sino con determinación, tirando de ella hacia el callejón que había justo al otro lado del cruce. «Espera, ¿qué está pasando?», gritó ella, tropezando para seguirle el paso. El corazón le latía con fuerza. No podía ver las miradas, los gestos de incredulidad ni a Jackson, que se había quedado paralizado detrás de ellos, con la mandíbula apretada. Ranger no corría sin rumbo fijo. Se adentró en el estrecho callejón, pasando junto a contenedores de basura desbordados y paredes cubiertas de grafitis. Su cuerpo se movía con urgencia, no con miedo. Delaney lo siguió, con la respiración entrecortada y la adrenalina a 1000. Y entonces lo oyó, apenas audible entre el ruido de la ciudad, un jadeo. Ranger se detuvo junto a una figura desplomada en el suelo. Delaney se arrodilló. Sus manos buscaron y encontraron piel, húmeda y fría. Un hombre, apenas consciente, con el pulso débil. Una aguja en el suelo. Su respiración era superficial y lenta. Los instintos de Delaney se activaron. Su entrenamiento como socorrista resurgió. Algo acababa de suceder. Algo que nadie esperaba. Los dedos de Delaney se movieron rápidamente, buscando el pulso del hombre, y luego inclinando suavemente su cabeza para abrirle las vías respiratorias. Ranger se quedó de guardia junto a ellos, con un gemido bajo escapándose de su garganta, como si la instara a moverse más rápido. «Señor, ¿puede oírme?», dijo Delaney, con voz firme pero tranquila. El hombre no respondió, solo se oía un débil gorgoteo en su garganta. Se arrancó la bufanda, la enrolló para hacer un cojín improvisado y se lo colocó debajo del cuello. Sus manos se movían con la seguridad que solo da la memoria muscular, los simulacros en el parque de bomberos, las noches en la ambulancia. A pesar de su ceguera, en ese momento veía más claro que nadie. Detrás de ella, la entrada del callejón comenzó a llenarse de murmullos y pasos. Los transeúntes que habían grabado el momento anterior se acercaban poco a poco, con los teléfonos aún grabando y los rostros torcidos por la confusión.
¿Es el mismo perro de la calle? ¿Qué demonios acaba de pasar? Ella lo ha salvado. Acaba de salvar a ese hombre. Delaney los ignoró. Estaba concentrada. El hombre se estaba desvaneciendo rápidamente. Se volvió hacia la multitud. Que alguien llame al 911. Necesito Narcan, si alguien lo tiene. Hubo una pausa. Entonces, un joven con una sudadera de paramédico se acercó corriendo y sacó un botiquín de su mochila. Toma, lo llevo para emergencias. Soy técnico de emergencias médicas. Ella tomó el aerosol nasal sin dudarlo, buscó las fosas nasales del hombre y le administró la dosis con cuidado y destreza. Pasó un segundo, luego otro. El callejón se quedó tan silencioso que incluso Ranger dejó de jadear. Un gemido escapó de los labios del hombre. Parpadeó. La multitud exhaló al unísono, en un silencio de incredulidad. Delaney se sentó sobre los talones, con las manos temblorosas ahora que la adrenalina estaba desapareciendo. Ranger le dio un suave codazo en el brazo, ayudándola a recuperarse. Detrás de ellos, las sirenas comenzaron a sonar, cada vez más cerca. La caballería estaba llegando. Pero Delaney ya sabía que el hombre sobreviviría. Una voz se alzó. ¿Viste lo que hizo el perro? Lo sabía. Sabía que ese tipo estaba allí. Otro dijo. Ese motorista le dio una patada al perro y luego pasó esto, como si fuera el destino o algo así. Delaney se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de los vaqueros. No podía ver las cámaras de los teléfonos que seguían apuntándola, ni las docenas de mensajes que ya se estaban publicando en Internet. Lo único que sabía era que Ranger la había metido en algo más grande que cualquiera de los dos. Y en algún lugar detrás de la multitud, Jackson Creed observaba, con la mandíbula apretada y la expresión indescifrable. Al caer la noche, el vídeo había sido visto más de 2,6 millones de veces. Los clips inundaron las redes sociales con hashtags como KGuideDogHero y Biker Outrage. Los presentadores de noticias analizaron las imágenes fotograma a fotograma. Los comentaristas debatieron los motivos. Algunos aclamaron a Delaney y Ranger como héroes milagrosos. Otros, engañados por los ángulos borrosos y las especulaciones en línea, comenzaron a susurrar algo más oscuro. Entró en ese callejón como si supiera, decía un tuit. ¿Un truco publicitario? Se preguntaba otro. Todo parece un montaje. Ella chocó contra la moto a propósito. La reacción de ese tipo fue instintiva, añadía un tercero. Delaney ni siquiera sabía que existía el vídeo hasta que su bandeja de entrada se inundó de solicitudes de los medios de comunicación. Su buzón de voz estaba lleno. Desconocidos enviaron flores a la cafetería. También aparecieron cartas amenazadoras. Se sentó en su apartamento, con las persianas bajadas para aislarse del caos, y el audio de las noticias sonando en su teléfono. Ranger yacía a sus pies, respirando con regularidad. Ella le acarició la espalda, inquieta. «Yo no pedí esto», susurró. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez, el mensaje era diferente, sencillo, directo. «No estás viendo el panorama completo. Él no intentaba hacer daño a nadie. Por favor, habla conmigo». AC. Adjunta había una tarjeta de visita. Ava Carson, periodista de investigación. Delaney dudó. No confiaba en los periodistas. No después de lo que había pasado la última vez que había concedido una entrevista y el medio había tergiversado sus palabras para convertirla en un escándalo. Pero esto no iba a desaparecer. Internet había tomado partido, y ahora también lo había hecho la ciudad. Algunas personas defendían al motorista, otras pedían su detención. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Cuando abrió, reconoció la voz antes que el rostro. «Probablemente odias a los periodistas. Yo también lo haría. Pero creo que te están utilizando como peón en la historia de otra persona. Y quiero ayudarte a recuperarla». Era Ava, 30 y tantos años, tonos seguros, sin compasión en la voz,
Delaney lo pensó durante un largo momento, y luego se hizo a un lado para dejarla entrar. «¿Qué sabes del hombre que pateó a Ranger?», preguntó. Ava no respondió de inmediato. En cambio, abrió su cuaderno y dijo: «Empecemos por lo que tú no sabes». Las páginas del cuaderno de Ava revoloteaban mientras las colocaba sobre la mesa de centro de Delaney, cada una llena de recortes, notas garabateadas y fotografías granuladas. Ranger descansaba cerca, con las orejas erguidas, como si percibiera el cambio en la energía de la habitación. «Dijiste que se llamaba Jackson Creed», comenzó Delaney, con voz cautelosa. Ava asintió. «No es precisamente un desconocido para las fuerzas del orden, pero no en el sentido que la gente cree. No es un matón, ni siquiera es motero a tiempo completo. Es un veterano de la Marina, ha servido en 2 misiones. Se licenció hace 5 años. Volvió a un mundo diferente, uno en el que no había mucho sitio para gente como él». Delaney se inclinó hacia adelante y rozó con los dedos una página con las esquinas dobladas. ¿Por qué un veterano patearía a un perro guía a plena luz del día? «Esa es la cuestión», dijo Ava, bajando la voz. «No lo hizo, no como la gente cree. No estaba reaccionando a ti, estaba reaccionando al callejón». Delaney se quedó paralizada. «¿Qué?». «Reconoció al hombre que encontraste. Clayton Miles, un delincuente de poca monta. Pero hace 5 años, en el extranjero, era un contratista civil que trabajaba con la unidad de Jackson. El tipo desapareció después de que una misión saliera mal. Se rumorea que robó información. Jackson vio morir a 2 de sus amigos en una emboscada ese día». Delaney se recostó en su asiento, atónita. Las piezas del rompecabezas encajaban ruidosamente en su mente. «Entonces, ¿estás diciendo que cuando Ranger se dirigió hacia el callejón, Jackson vio a Miles e intentó detenernos?» Ava asintió. «Entró en pánico. El trastorno de estrés postraumático no siempre se manifiesta como miedo. También puede parecer furia, especialmente cuando tu cerebro dispara alarmas más rápido de lo que la lógica puede procesar». Delaney se quedó en silencio durante un largo rato. Luego, en voz baja, dijo: «Nadie ve eso en el vídeo. A nadie le importa el contexto cuando no se ajusta a su indignación». Ava cerró el cuaderno. «Exacto. Te han convertido en un símbolo. A él lo han pintado como un monstruo, pero ninguno de los dos es tan simple». Delaney se levantó y cruzó lentamente la habitación. Ranger la siguió a su lado. «¿Dónde está ahora?» «En su mayoría fuera del radar, pero sé dónde encontrarlo». Delaney puso la mano sobre la cabeza de Ranger. «Entonces llévame. Si voy a ser parte de esta historia, primero quiero saber toda la verdad». Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban mientras Internet discutía. Pero en esa habitación tranquila, algo cambió. La comprensión había comenzado. A la mañana siguiente, la ciudad parecía más pesada, como si el aire estuviera cargado de opiniones encontradas. Una cadena de noticias local emitió un reportaje titulado «Héroe o hipócrita. El motorista, la mujer ciega y la verdad que nadie vio venir». Las cafeterías, los gimnasios y las peluquerías del centro bullían con el debate. Algunos calificaban a Delaney de valiente por haberse reunido con Jackson. Otros la acusaban de defender a un hombre que había sido sorprendido agrediendo a un perro guía. El vídeo se había vuelto más que viral. Ahora era político, moral y profundamente personal. Delaney caminaba junto a Ava por el este de Austin, con Ranger a su lado. Llevaba la cabeza alta, pero estaba muy nerviosa. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, y menos aún por algo tan malinterpretado. En un tranquilo taller mecánico escondido detrás de una lavandería, lo encontraron. Jackson. Salió de debajo de una camioneta levantada, con los antebrazos manchados de grasa y un pañuelo sujetándole el sudor. Se quedó paralizado al verla. Durante un largo segundo, nadie habló. «Me imaginé que vendrías»,
dijo finalmente, con voz seca pero no hostil. Delaney dio un paso adelante, con Ranger deteniéndose a su lado como un centinela. «No quiero una disculpa. Quiero la verdad, de ti». Jackson la estudió, y luego señaló con la cabeza una fila de sillas metálicas desgastadas. Se sentaron. Él le contó la misión. Le contó que había perdido a sus amigos. Le contó que había reconocido a Clayton en ese callejón, por su rostro demacrado y los tatuajes. «No quería hacerle daño a tu perro», dijo en voz baja. «Intentaba evitar que algo se repitiera, pero lo hice mal». Delaney escuchó, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminó, ella dijo, «No eres el villano que te están pintando, pero está claro que no te ayudaste a ti mismo». Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. «La historia de mi vida». En ese momento, ninguno de los dos perdonó ni olvidó. Pero entre ellos se estableció un entendimiento, tenso, incómodo, pero real. Una semana después, la ciudad se reunió en un parque bajo los imponentes robles de Thilker Green, donde colgaban linternas de los árboles y sillas plegables se alineaban sobre el césped. Era el día de concienciación sobre la sobredosis, y la comunidad local había organizado una vigilia por las vidas perdidas y las vidas salvadas. Delaney estaba cerca del frente, con los dedos envueltos alrededor del arnés de Ranger. Jackson se mantenía detrás de la multitud, con las manos en los bolsillos de sus vaqueros gastados, sin saber si debía estar allí. Ava lo había invitado. Delaney no había dicho que no. Cuando Clayton Miles subió al escenario, bien afeitado, pálido pero firme, la multitud se calló. Su voz era suave como la grava. Hace una semana estaba muriendo en un callejón, y no estaría aquí si no fuera por un perro que no se rindió, y una mujer que le confió su vida. Hizo una pausa. Y alguien más, alguien que me reconoció cuando nadie más lo hizo. Todas las cabezas se giraron. Jackson bajó la mirada, incómodo por la atención. Delaney se volvió hacia él, dándose cuenta y reconociéndolo. Después de la vigilia, lo encontró de pie cerca de la fila del camión de comida, con la mirada fija en el horizonte. «Has venido», dijo ella. No estaba seguro de si debía hacerlo. «Lo has hecho», respondió ella, esbozando una pequeña sonrisa ganada con esfuerzo. Jackson metió la mano en su bolsa de lona y le entregó algo. El arnés de Ranger, recién reparado, con el cuero ablandado y las hebillas pulidas. Era lo menos que podía hacer. Delaney pasó la mano por las costuras. «No tenías por qué». «Tenía que hacerlo», dijo él con sencillez. «Les debo más de lo que puedo explicar». Permanecieron en silencio durante un rato. No eran amigos, no eran enemigos, solo dos personas que habían sido malinterpretadas, juzgadas erróneamente, y que ahora quizá estaban empezando de nuevo. Ranger dio un codazo a Jackson y se sentó a su lado. Jackson se rió suavemente. «Supongo que me has perdonado». Delaney asintió. «Tiene buen olfato para las personas». «Tú también», dijo Jackson, mirándola a los ojos por primera vez, sin una barrera entre ellos. El sol matutino se asomaba por las calles de Austin cuando Delaney y Ranger salieron del edificio. El mundo estaba más tranquilo, no porque hubiera cambiado, sino porque algo dentro de ella sí lo había hecho. Cruzaron la misma intersección donde todo se había desmoronado. El dueño de una tienda les saludó con la mano. Un corredor que pasaba por allí les gritó, «Hola, me encanta vuestro podcast». Delaney sonrió y le devolvió el saludo con la mano. En la esquina, una motocicleta negra mate pasó rugiendo. Jackson levantó dos dedos en señal de saludo. Delaney le devolvió el gesto con una ligera inclinación de cabeza. No intercambiaron palabras. No era necesario. Esa noche se publicó el artículo de Ava. El perro guía, el motorista y el día en que Austin contuvo la respiración. No se hizo viral, sino que se difundió por todas partes. Pero esta vez contaba toda la historia. El trauma, el instinto,
el malentendido y la silenciosa redención. De vuelta en casa, Delaney se sentó en el balcón, acariciada por una cálida brisa. Ranger descansaba a sus pies, con la barbilla apoyada en las patas. Ella reprodujo un mensaje de voz de Clayton, con la voz temblorosa pero sobria. «Solo quería decirte gracias por verme cuando nadie más lo hizo». Delaney se recostó, con la cara inclinada hacia el cielo. Algo increíble había sucedido, y ninguno de ellos volvería a ser el mismo.